Arrancamos el debate de la 8 Soria de esta tarde de jueves, que más que debate va a ser un balance de lo que ha dado de sí y de lo que está dando de sí esta pandemia, porque nos acercamos a esa fecha en la que se declaró el estado de alarma, que casi nos acompaña hasta nuestros días, con varias olas, con varias desescaladas y ahora de lleno inmersos en esa tercera ola, pero también viendo la desescalada más de cerca. Nos hemos citado con Enrique Delgado, gerente de asistencia sanitaria de Soria. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, echando la vista atrás, lo que ha dado de sí este año y sobre todo en lo negativo, ¿no? Pues es una sensación un poco rara, es un año que se nos ha hecho larguísimo, pero al mismo tiempo han pasado tantas cosas que es muy difícil hacer un balance. Hablabas de hacer balance, es muy difícil hacer un balance. Y sobre todo cuando no hemos terminado, porque si ya se hubiera acabado la pandemia, pero todavía estamos en plena pandemia. Sin duda, vamos a centrarnos en lo inmediato, en unos instantes hacemos balance, pero todavía nos preguntamos por qué cuesta tanto en esta tercera ola que baje la incidencia aquí en Soria en comparación con otras provincias. La ola en Soria, esta tercera ola, ha sido distinta que el resto de las provincias de Castilla y León. Es una ola que empezó más tarde, bastante más tarde, que luego ha tenido un pico más bajo, hemos llegado probablemente a la mitad de la incidencia que han tenido en otras provincias, pero luego a cambio está bajando muy despacio cuando en las otras provincias bajó de golpe en muy poquito tiempo. Las olas son distintas y el virus se comporta así. La segunda oleada también nos pasa lo mismo. Prácticamente nosotros aquí nos enteramos y en la primera oleada también nos pasó lo mismo. Tuvimos una de las mayores incidencias, si no la mayor, de toda España. Entonces son los comportamientos del virus. El virus evidentemente se siembra, eso hoy día lo sabemos, y entonces cuando se siembra pues empieza a transmitirse, hay una transmisión. Entonces esa transmisión pues depende de la cantidad de virus que hay y de las barreras que se le pongan para que siga con su transmisión. Y ahora se habla incluso de una cuarta ola, estamos en plena desescalada, a puertas de la Semana Santa, que parece que se va a mantener ese cierre perimetral entre comunidades para alivio de muchos. No sé si están preocupados por esa apertura de la hostelería y por esa cuarta ola que ya se anuncia. A mí me preocupa mucho la cuarta ola, que parece ser que sí, que debe ser cierto, lo dicen todos los expertos, así será. Me preocupa porque nosotros, como llevamos una tercera ola bastante retrasada, nos puede pillar sin terminar de bajar totalmente de la tercera. Y sobre todo nos puede pillar a nivel del hospital sin haber terminado de vaciar el hospital. Con lo cual puede ser un problema si se vuelven otra vez a incrementar el número de contagios y el número de ingresos. Entonces, puede influir que se relajen las medidas, puede influir que se abran los cierres, pues puede ser, puede ocurrir. Pero yo al final pienso que lo más importante quizá no es eso, lo más importante es la responsabilidad personal, individual de cada uno. Nosotros, por ejemplo, en los últimos casos que estamos viendo esta semana, estamos viendo brotes pues eso, de 11 personas, de 15 personas, y eso, claro, eso evidentemente no corresponde con lo que son las normas que marcan las autoridades sanitarias y eso es lo que hay que cortar. Eso Brotes provoca... más familiares vinculados a encuentros familiares que incluso no a hostelería, porque la hostelería ha estado cerrada en el interior, ¿no? Sí, porque además hoy día sabemos que realmente en el exterior pues probablemente el virus se transmite menos o poco. Esto antes no lo sabíamos, pero ahora sí. El virus se transmite mucho más en ambientes cerrados y más en invierno. Entonces son brotes familiares fundamentalmente, lo que pasa es que son brotes de muchas personas, que se juntan muchas personas, más de las que debieran. Y bueno, y en algún caso también se puede dar a ver alguna reunión en recintos cerrados, bueno, que no se debería, pero se hacen. Lo que pasa es que esto, claro, llama la atención porque estamos hablando al final de 3, 4, 5 brotes, una cosa muy reducida, cuando toda la población soriana, que somos muchísimos, estamos manteniendo las medidas de seguridad a ultranza. Entonces no se puede decir que la culpa la tiene eso, ni se puede tampoco tomar medidas de cierre exagerados porque estamos haciendo pagar a justos por pecadores. Sin duda, y Entonces, además, como bien apuntaba, se relajan las medidas, se abren gimnasios, centros comerciales, también la hostelería,
y lo importante ya no solo que se abran, sino lo que sucede dentro y que nosotros a nivel individual mantengamos las medidas, ¿no? Y la alerta. ¿Cómo está la situación en la unidad de cuidados intensivos? Que yo creo que es la sección que más preocupa porque está teniendo una importante carga de trabajo, ¿no? Es lo que más se nota probablemente y lo que más se ve. Nosotros nos preocupa todo, ¿eh? Nosotros nos preocupa sobre todo la incidencia epidemiológica, la transmisión. Sabemos que un 20 o un 30% de las personas infectadas acaban ingresando en el hospital y que de esos otros 20% pues acaban ingresando en la UCI. Entonces, claro, el problema de la UCI es que no podemos seguir metiendo pacientes todos los días, como en el hospital no podemos seguir con 8 o 10 ingresos diarios. Eso hay que cortarlo en un momento determinado, si no, realmente es imposible, se van acumulando los pacientes y entonces la asistencia se hace muy problemática. La UCI pues está bajando en esta semana, desde que alcanzó el pico, que lo alcanzó el fin de semana pasado, no el anterior, alcanzó el pico, tanto la hospitalización como la UCI, pues a partir de ahora pues ha ido bajando. Hoy tiene 14 pacientes COVID. El descenso es muy paulatino, que es normal, porque claro, en la COVID, en la UCI los pacientes están mucho tiempo. No es como una planta que normalmente pues, la estancia media es más limitada, ¿no? Pero en la UCI los pacientes están mucho tiempo, entonces va bajando poco a poco y aún le queda, hasta que se realmente vuelva a las cifras normales, le queda por lo menos, yo calculo que un mes. Y de ahí esa amenaza por la llegada claro, de una posible cuarta ola, que esperemos que no se cumplan los presagios, que a veces no se cumplen. Por cierto, ¿cuál ha sido la incidencia de la cepa británica, ahora que tanto nos preocupa, tanto su alto nivel de contagio, también como su virulencia, ¿no? Evidentemente la cepa británica está circulando. Yo estoy convencido que ahora mismo ya es mayoritaria, al menos en nuestro entorno, seguro. Nosotros, claro, los datos de la secuenciación genómica tardan, porque bueno, pues hay que enviarlos a laboratorios de secuenciación genómica y entonces los últimos datos que tenemos son de la segunda, tercera semana de febrero. Ahí ya teníamos unos porcentajes que superaban el 45% de cepa británica. Ahora, y lo decía el otro día la consejera, que tiene más información que yo, ella hablaba ya de un 80%. Un 80%. Entonces es muy probable que la cepa británica en este momento sea la mayoritaria en Soria. ¿Qué características tiene la cepa británica? Pues fundamentalmente una, que es mucho más contagiosa, se transmite mucho más. Y esto no cabe ninguna duda, es que lo estamos viendo. O sea, es que cuando ahora mismo en una familia entra la cepa británica, contagia toda la familia. Entonces, esto se está viendo. ¿Es más agresiva? ¿Es más letal? Yo no lo creo, y en esto tampoco los científicos no se ponen muy de acuerdo. O sea, en este momento no lo sabemos. Lo que pasa es que lo que sí que hay una preocupación ya no es con la cepa británica, es que están apareciendo multitud de cepas, y esas otras cepas pueden ser más agresivas incluso que la cepa británica y sobre todo pueden tener un problema que a nosotros es lo que nos preocupa muchísimo, que es que no las recoja las vacunas que en este momento tenemos. Las vacunas que estamos manejando en este momento inmunizan frente a la cepa británica. No tenemos ninguna dificultad. Pero hay otras variantes. Pero, por ejemplo, la variante sudafricana parece ser que no. Por eso han cortado todo el tipo de vuelos con Sudáfrica o con Brasil, ¿no? Porque esas cepas no inmunizan las vacunas que en este momento tenemos. Y eso sí que sería grave. Bueno, pues tiene una persona optimista en Enrique Delgado, pero es el mensaje sí, sin duda que hay que dar y es estar prevenido para cualquier tipo de eventualidad, sin duda. Son 262 los fallecidos en hospital, sí. 259 en residencias, 8.953 contagios en la provincia de Soria y pensamos en ese proceso de vacunación. Somos impacientes por naturaleza, pero sí que es cierto que no está yendo tan rápido como esperábamos. También podía ir más despacio, pero es verdad que no llegan las dosis esperadas, ¿no? Cuando el gobierno habla del 70% de vacunación, Pedro Sánchez hablaba hace poco del 70% de españoles vacunados, inmunizados para el verano, ¿exagera? ¿Es demasiado optimista? No, yo creo que es perfectamente posible, y más en un sitio como Soria, que no somos muchos. Entonces, yo creo que aquí, incluso en ese sentido, lo tenemos más fácil. Yo creo que es posible. También hay que ver las cosas un poco en su contexto. O sea, es una maravilla que prácticamente 9 meses después
de que empezaran a fabricarse las vacunas, tengamos vacunas. O sea, esto no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, que se haya desarrollado una vacuna con esta celeridad. Entonces, claro, las vacunas encima son eficaces, porque lo estamos viendo, ya estamos viendo los resultados y son eficaces. Y hay que producirlas. Y producir millones y millones de vacunas no es sencillo, distribuir millones y millones de vacunas no es fácil. Y las vacunas en los países desarrollados nos tenemos que también acostumbrar a una cosa, que no vale con que nos las traigan a nosotros, que las distribuimos en todo el mundo, no acabaremos con la pandemia. Entonces, en ese sentido hay que tener un poco de paciencia, ¿eh? Bueno, algunos laboratorios están distribuyendo con más celeridad, otros están distribuyendo con menos, eso es cierto, pero parece ser, según dice el Ministerio, que para el mes de abril vamos a tener una cantidad importante de vacunas. Entonces nosotros, en cuanto tengamos la cantidad importante, las pondremos masivamente en los menos días posibles. Yo estoy absolutamente convencido que con la vacuna es con lo que vamos a controlar la pandemia. Sin duda. Yo creo también que ese rechazo que había hace un par de meses, 3, en algunos sectores a no vacunarse, ha ido disminuyendo de manera drástica por las ganas que tenemos todos de salir de esta situación, de juntarnos con nuestros mayores, con nuestros familiares, amigos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese rechazo inicial que había al final se ha ido diluyendo, ¿no? A mí me ha sorprendido, ¿eh? Nosotros calculábamos, antes de empezar con las vacunas, intentar, bueno, vacunar un 60, un 70% de la población, como en la gripe, más o menos. Pensábamos que podía haber un rechazo, pues eso, entre un 30 y un 40%, y sin embargo no estamos teniendo rechazo ninguno. O sea, no hay nadie que diga que no quiera Todos van, vacunarse. ¿no? Es Incluso, más, el problema que tenemos es el contrario. incluso alguno va antes de Sí, tiempo, que en sí. parte también dicen por ahí que ha sido una campaña casi para promover la vacunación del resto de la población, ¿no? Sí, Dicen, bueno, si se la sí. ponen estas personas, vamos nosotros Y- detrás. Estamos preocupados también porque se habla mucho del coronavirus, pero por otras dolencias. Por momentos se paraliza la actividad quirúrgica, cuando más grave está o más incidencia de coronavirus hay. ¿Cuál es la situación actual, las listas de espera quirúrgica? La situación es preocupante, porque además nosotros cuando empezamos con la primera oleada, en el mes de marzo, pensábamos de, bueno, estos son 2 meses, en mes de mayo recuperamos la actividad y y forzando un poquito lo que es la actividad quirúrgica, pues en unos meses volveríamos a la situación anterior. El problema es que, claro, que no han sido 2 meses, es que llevamos un año, ¿eh? Y entonces, pues ahora realmente pues es complicado. Tenemos mucho retraso. Tenemos incluso retraso que puede ocurrir, ¿no? De a lo mejor de pacientes que no hayan acudido por miedo a la pandemia o que estén esperando que se pase. Entonces tampoco conocemos cuáles son las cifras globales que podamos tener de demoras. Hay que ponerlas un poquito siempre entre comillas. Y entonces, bueno, pues habrá que esperar. Yo creo que en cuanto baje la ocupación de las UCIs y podamos recuperar lo que es la actividad de las unidades de reanimación, empezaremos a operar. No hemos dejado de operar, la verdad, lo que pasa es que hemos estado operando últimamente con un 57% de quirófanos. Claro, y eso es poco para lo que tenemos que sacar. Entonces se empezará a recuperar y nos costará meses, evidentemente, pero lo haremos, siempre que acabe la pandemia. Que es que ahora ya es que esto hay que decirlo así, si no acaba la pandemia, pues ya no sabemos Pues a cruzar los lo que dedos, va a ¿no? ocurrir. La atención no presencial en los centros de salud tampoco ha ayudado, ¿no?, al paciente a la hora de dirigirse, de contar sus síntomas, de contar sus problemáticas. Hemos tenido en otras provincias casos especialmente dolorosos donde han fallecido pacientes sin ser ni siquiera tratados y atendidos como se debiera. Es una cuestión complicada, ¿no?, esa atención a distancia, sobre todo para personas con cierta edad, que tienen más dificultades de comunicación con todos, al fin y al cabo, ¿no? Necesitamos tener una Sí, presencia, ¿no?, un contacto con el la médico. actividad sanitaria, médico-enfermera, tiene que ser delante del paciente, o sea, eso no nos engañemos, o sea, que es que eso no se puede sustituir nunca. La actividad presencial es absolutamente necesaria. Incluso muchas veces lo que llamamos actividad no presencial se acaba convirtiendo casi siempre en actividad presencial, porque luego pues, el paciente hay que verlo, ¿no? Lo que pasa es que aquí se mezclan dos cosas. Por un lado están los temas de cita previa, que no estábamos acostumbrados a ellos, y por otro es la propia consulta no presencial. Son dos cosas diferentes. La cita previa es un sistema de seguridad provocado por la pandemia.
Esto es necesario, absolutamente. Nosotros, claro, no podemos permitir que los pacientes se junten en la lista de espera a ver quién da la vez, ¿eh? Tenemos que distribuirlos de tal manera que no estén esperando, que las esperas sean ninguna o las mínimas posibles, y evidentemente tenemos que saber por qué vienen antes de que vengan, para si hay que tomar alguna medida especial para tratar a ese paciente y evitar el contagio, pues hacerlo. Nosotros aquí en Soria afortunadamente no hemos tenido brotes en centros de salud, pero los brotes en las consultas de centros de salud son terroríficos, ¿eh? Porque se acumula una cantidad de contagios enormes en muy poco tiempo. Entonces, eso es lo que llamamos la cita previa. Eso seguramente tenemos que acostumbrarnos a ello y tendrá que quedarse, porque además es lo lógico, ¿eh? Si nosotros queremos distribuir la actividad, pues lo ideal es saber qué pacientes tenemos, a qué vienen, qué necesidades tienen, y entonces eso nos va a facilitar. El otro tema es la consulta no presencial pura y dura. Hay muchas cosas que se pueden hacer en consulta no presencial. Lo que pasa es que para eso hace falta tener desarrollos tecnológicos, que también hay que decirlo, nosotros no los tenemos. Entonces la consulta no presencial no es el teléfono. ¿Eh? Necesitaríamos tener sistemas de videoconferencia, sistemas de transmisión de imágenes, sistemas que fueran utilizados por los pacientes, que fueran capaces de utilizarlo, y podríamos hacer muchas cosas en ese sentido. Pero para eso necesitaríamos esos desarrollos tecnológicos que no tenemos en este momento y que son las cosas que hemos echado de menos con la pandemia. Y luego, a pesar de todo eso, pues resulta que nosotros, los resultados que tenemos es que la consulta no presencial es de un 40%, que nosotros, por cierto, es la más baja de todo Castilla y León. Luego un 60% es consulta presencial. Lo que pasa que las barreras de acceso, que sobre todo para la población mayor, como tú decías, del tener que llamar, el que me contesten, el que me pasen, todo eso ha dado la sensación de que no me atienden, ¿eh? Cuando en realidad, ya te digo, el 60% de las consultas se están haciendo presencialmente. Y todas esas carencias en cuestión tecnológica y otras muchas que habrá, lo pone en conocimiento de la Consejería de Sanidad. ¿Cuántas veces a lo largo del año ha llamado a la puerta de la Consejería de Sanidad? Yo hablo con la Consejería de Sanidad todos los días prácticamente, y nosotros tenemos reuniones todas las semanas, ¿no? Entonces, inicialmente, pues bueno, pues lógicamente la atención de la pandemia ha exigido adaptaciones sobre la marcha de las circunstancias que han ido ocurriendo. El tema de los desarrollos tecnológicos, sobre todo de sistemas de información, es algo que ya conocíamos. O sea, esto no es nuevo con la pandemia. Entonces, lo que pasa es que la pandemia lo pone de relieve. Dije, si tuviéramos este tipo de cosas, pues probablemente podríamos hacerlo. Pero bueno, también lo hemos ido desarrollando, ¿eh? También se han hecho inversiones, también se han metido cosas. Hoy día ya tenemos capacidad de videoconferencia, que al principio no la teníamos, ¿eh? Como teníamos grandes desarrollos ahora para lo que son los diagnósticos microbiológicos, que al principio no teníamos ninguno, ¿eh? Teníamos que mandarlo todo fuera, y ahora tenemos muchos desarrollos. Entonces todo esto se ha ido haciendo. Necesidades, pues seguirá habiendo. Lo que pasa que, claro, que aquí hay que darse cuenta que por un lado está la pandemia, que consume muchísimos recursos y que ha exigido muchas adaptaciones, pero lo que tú decías antes, tendremos que volver a la actividad normal, porque si nos dedicamos solo al COVID, al final lo que vamos a acabar es enfermando de otra cosa. Sin duda, sin duda. Se cumplen un año de ese 14M, donde, por así decirlo, estalló todo, se declaró el estado de alarma y ese virus inminente que teníamos a las puertas pues ya se manifestó también en Soria con toda su crudeza. Personas profesionales como Enrique Delgado han estado en el ojo del huracán. Desde un punto de vista profesional, también personal, ¿cómo se ha vivido? Porque con su responsabilidad ha estado en el centro muchas veces del debate. No sé si se ha sentido cuestionado, víctima también de las carencias de la sanidad soriana. No, yo creo que, vamos a ver, nosotros apoyo hemos tenido mucho, solidaridad hemos tenido mucha. Entonces, no es un problema de falta de apoyo. Es un problema de que la pandemia, pues bueno, pues probablemente nos pilló sin estar preparados para la pandemia. Es que estas son unas cosas que también hay que explicar. No quiere decir que no estuviéramos preparados para una atención sanitaria de calidad, que lo estábamos. Ahora lo que no estamos preparados era para una pandemia como esta.
¿Por qué? Pues porque seguramente pues, no habíamos pensado nunca que esto podía ocurrir, ¿eh? Incluso pensábamos que en los países desarrollados como los nuestros, pues esto no iba a pasar, que esto se quedaría en Extremo Oriente, o como otras veces que ha habido alguna epidemia de este estilo, se controlarían con facilidad. Entonces ahí no ha habido, no pensábamos que pudiera pasar. Entonces, claro, cuando ocurre, pues realmente llega en una situación donde no estamos preparados no para eso. O sea, no es un problema de carencia del sistema sanitario, es un problema de carencia para atender una pandemia, en un momento determinado. Entonces, la carencia para atender una pandemia hay que irla solucionando sobre la marcha. Y cuando hablo de carencia no es un tema solamente de profesionales o de camas o de UCIs, es un problema de conocimiento. O sea, nosotros no sabíamos cómo tratar, no venía en ningún libro cómo había que tratar un enfermo coronavirus. Hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. No tiene nada que ver los tratamientos que hacíamos entonces con los que hacemos ahora. Entonces, todo eso, todo ese corpus de conocimientos se ha ido desarrollando. Lo que pasa, claro, que eso es necesario que ahora se quede, porque volveremos a una situación normal, volveremos a lo de siempre, las listas de espera, la especialización, a aumentar los recursos, a aumentar los servicios, todo esto que es lo normal en la sanidad, pero tendremos que tener en la recámara la posibilidad de que algún día a lo mejor puede volver a ocurrir una cosa como esta. Se llega la variante africana y otra vez estamos en el lío. Ojalá u no. otro coronavirus, u otro coronavirus. virus. Después de esa primera ola, donde se pasó tan mal aquí en la provincia de Soria, donde recordamos episodios al principio de la pandemia, donde faltaban métodos de protección y también hubo aquel vídeo tan polémico que se hizo viral, tuvieron aquel encuentro, supongo que, bueno, tenso y doloroso en aquel momento, por lo que estaba suponiendo. Se esperaba también un refuerzo de la sanidad. Tenía que haberse intensificado más ese refuerzo de la sanidad tras esa primera ola. Siempre, la sanidad siempre necesita recursos, o sea, nunca va a tener suficientes recursos. Esto ha pasado ahora y ha pasado siempre. La sanidad siempre puede crecer, siempre puede dar más servicios, siempre necesita más personal, siempre necesita más especialización, siempre necesita más formación, siempre necesita más tecnología. Eso sin lugar a dudas. Entonces, bueno, pues esto se ha puesto, pues sí, evidentemente los desarrollos, y nosotros comparamos, pues eso, nuestro laboratorio de microbiología de hace un año con el de ahora, no tiene nada que ver. En absoluto, es más, nuestro laboratorio de microbiología de ahora no tendría nada que envidiar a un laboratorio de un gran hospital de tercer nivel. Así nos lo contaron en Claro. Soria Saludable. Claro, y entonces, y como esto, pues ha pasado con muchas otras cosas. Entonces, ¿hacen falta siempre recursos en sanidad? Por supuesto. Lo que pasa es que lo que hace falta es que cuánto la sociedad está dispuesto a poner. ¿Y ahora mismo hace falta más recursos? Sí, hace falta recursos en la atención primaria, hace falta recursos en el hospital. Y entonces, y nosotros seguiremos pidiendo. Claro, los gestores siempre pedimos recursos. Yo cuanto más recursos tengo, más fáciles de gestionar. Cuanto menos recursos tengo, peor gestiono. Sin lugar a dudas. Nosotros seguiremos pidiendo recursos. Ahora, algo tenemos que aprender. Que hay que meter recursos en todo esto, pero además en lo que son las cosas básicas. Hay que meter recursos en epidemiología, hay que meter recursos en atención primaria, hay que meter recursos porque a veces ocurren catástrofes como las pandemias o como accidentes o como otro tipo de cosas. Y para eso también tenemos que estar preparados. Sin duda. La sanidad está en el centro del debate político. ¿Puede un gerente de asistencia sanitaria aislarse de todas las declaraciones, del cruce de acusaciones, de lo que es el debate político? ¿Cómo se ha vivido ese debate político en el hospital? Supongo que me va a decir que bastante ocupados estaban con sus asuntos, ¿no? Pero ¿se pueden aislar? La sanidad tenía que estar fuera del debate político. La sanidad es un tema profesional, entonces no tiene nada que ver con lo que es el debate político. Lo que pasa es que nosotros somos conscientes de que la sanidad es algo muy valorado por los ciudadanos, que gasta mucha parte de los recursos que tenemos. Estamos hablando de una comunidad como la nuestra, la sanidad nos llevamos más del 40% del presupuesto. Entonces no hay para otras cosas, nos lo gastamos en sanidad. Entonces somos conscientes de eso. Entonces, claro, si eso pasa, y eso es una virtud que nosotros tenemos, una ventaja, pues también tenemos que aguantar que eso entre dentro de lo que es la lucha política.
Bueno, yo creo que en ese sentido somos conscientes, lo sabemos, no es una cosa de ahora, ha pasado siempre. Lo ideal sería que no fuera así, desde luego que estuviera fuera de lo que es el debate político, pero hay que admitirlo. Ahora, también hay una cosa que a mí me gustaría decir, cuando aquí nosotros nos ha hecho falta, no ha habido debate político. Entonces, todas las administraciones han trabajado codo con codo y hemos tenido todo el apoyo necesario. ¿eh? Cuando se abre el debate político, precisamente es en las zonas donde, en las épocas en las que hay una cierta bonanza. Entonces ahí es cuando volvemos otra vez a la guerra política. Nosotros estamos fuera de eso y nos aislamos. Evidentemente hay comentarios que no nos gusta, pues nos gusta, porque se mezclan cosas que no deberían, pero claro, entendemos que es así y entendemos algo que, por ejemplo, cuando nosotros vemos en otros países europeos que esto no ocurre, que realmente nosotros somos afortunados, porque nadie nos discute que haya que incrementar los presupuestos. En otros países lo miran con cuentagotas, el dinero que se gasta en sanidad. Sin embargo, aquí todas las formaciones políticas, todas las formaciones sociales están diciendo que se gaste más dinero en sanidad. Luego, entonces es una suerte para los gestores, Sin ¿no? duda, sin duda. Y luego entre una ola y otra llega ese momento también polémico, también muy mediático, de la marcha de los 9 profesionales de atención primaria. No ha habido descanso en este año. No ha habido descanso, pero vamos, no lo ha habido, no es un problema. Nosotros tenemos carencias, vamos, nosotros y todos los sitios, ¿no? Sí, esto se venía Hay arrastrando. carencias de profesionales antes de, y lo hay ahora. Quizá ahora ha habido épocas peores, también como todo. Por ejemplo, en los hospitales, las épocas del año 2010-2011 fueron dramáticas. Ahora quizá la situación no es tan mala. En primaria sí, en primaria la situación ahora es muy, muy complicada de falta de profesionales. Pero hay una cosa que es cierta, que con muchos profesionales que haya, el problema es que los médicos, las enfermeras, son profesionales sanitarios y no van a dejar de trabajar por los pacientes mientras haya pacientes tarde, noche, sábados y domingos. Entonces el agotamiento viene por ahí, viene porque realmente es un año, porque no se ha descansado, porque aunque uno le den vacaciones sigue trabajando, aunque parezca mentira, le dan vacaciones y sigue trabajando y si tiene que ir al hospital va. El otro día, por ejemplo, cuando el incendio de la residencia Fuente del Rey, impresionante, porque es que antes de que llegara yo, no cabía más gente, ahí profesionales voluntarios en el servicio de urgencias. Y no los ha llamado nadie. Lo dicho, es que no hemos ganado para sustos. Y Enrique Delgado, bajo esa coraza de hombre tranquilo, de gestor, supongo que a nivel personal, familiar, lo habrá pasado mal, ¿no? Uno vuelve a casa, ve a su familia, comenta lo que ha visto durante el día, o no sé si igual es mejor no comentar nada, pero bueno, uno necesita al final con esas personas con las que vive más estrechas, pues al final uno se confiesa, ¿no? Yo creo que son situaciones duras. ¿Cómo se ha vivido en esos momentos más personales? Pues es muy difícil, porque es que aquí se junta todo, se juntan las circunstancias personales. Bueno, yo en concreto, que también he padecido la enfermedad, se pasa muy mal. Se pasa mal físicamente, se pasa miedo, evidentemente. Luego también se pasa mal a nivel familiar. Luego nosotros, claro, vivimos en Soria, conocemos a todo el mundo, estamos en un hospital. Es que prácticamente conocemos a todos los pacientes, sufrimos con ellos y con los familiares. Algo que no. Y encima, pues eso, tenemos que estar adaptándonos, tenemos que estar trabajando todos los días, tenemos que estar cambiando muchas veces, porque en esto hemos ido aprendiendo, como te decía antes, sobre la marcha, y a lo mejor lo que en este momento decimos vamos a hacerlo así, y la semana que viene tenemos que hacerlo de otra manera. Nos acusan muchas veces de improvisación, pero claro, es que evidentemente el libro del Que hay que coronavirus improvisar, ¿no? no está escrito, y entonces todo eso se junta y forma una amalgama, y vamos, no lo digo por mí, lo digo por todos los profesionales sanitarios, de las que solamente se puede salir de una manera, que es trabajando. No hay otra solución. O sea, cuando uno le pasa eso, lo que hace, y esto yo lo he visto en todos los compañeros, lo que hace es irse a trabajar. Porque cuando uno se está trabajando se olvida de todo ese tipo de cosas. Tiene ahí los pacientes y tiene que atenderlos. No hay otra alternativa. No vamos a tener descanso hasta que no baje realmente la pandemia. Mientras haya pandemia, realmente por muchas vacaciones, por mucho que hagamos, no vamos a estar tranquilos.
El otro día salían los datos de un estudio, creo, del Instituto Nacional de Estadística, que decía que uno de cada 3 hombres, o no sé si lo reducía a hombres o a personas, había llorado durante la pandemia. Yo creo que es difícil que... Yo creo que todas las personas que han estado en primera línea, y muchas personas más fuera, pero centrándonos en el tema sanitario, incluso en su propia persona, yo creo que ha sido difícil en muchos momentos contener las lágrimas, ¿no? ¿Ha llorado usted mucho? Sí, yo tengo que confesar que sí. Y no solamente hemos llorado, hemos tenido que tomar ansiolíticos y hemos tenido que, bueno, y hemos tenido que poner consultas de apoyo psicológico y las consultas, la verdad, que están llenas. Entonces hay una gran actividad, entonces, bueno, pues todo eso se ha notado. Ha habido personas que realmente han tenido grandes derrumbes psicológicos, eso es indudable y está costando recuperarlo, ¿eh? Enrique Delgado, pues muchísimas gracias. Queríamos, ya le conocemos al Enrique Delgado gestor, pero dar algún apunte también porque detrás del gerente de asistencia sanitaria de Soria pues también hay una persona, no podía ser de otra manera, que ha sufrido, que lleva un año trabajando con sus aciertos, con sus errores, como todos, obviamente, pero en primera línea, y sobre todo queríamos agradecerle su buena predisposición, su excelente predisposición cada vez que le llamamos, le atosigamos y contesta al teléfono. Enrique Delgado, mucho ánimo, a ver si no se cumple eso de la cuarta ola. A ver si es verdad, hay que ser optimista, yo creo que nos queda poco tiempo. Vamos a pensarlo porque además en estas cosas, si no mantenemos el ánimo, nos vendremos abajo. Entonces nos queda poco tiempo, de verdad. Pues hay que mantener el ánimo y también mantener las distancias, no se les pase. Mucho ánimo y muchas gracias por estar aquí esta tarde de jueves. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos adelante, pausa para la publicidad y estamos de vuelta con un pequeño resumen de lo que ha sido este año de pandemia.